será. Bien, hay varios autores, entre ellos se me escapa ahora el nombre de Las pedagogías del conocimiento de Luis Knott. Hay tres básicos niveles: el pensamiento literal, el pensamiento inferencial, que es el que relaciona los conceptos y permite hacer las inferencias, hasta llegar al pensamiento crítico. Para hacerlo, no importa cuál es el dominio de conocimiento que se maneje, sino que tengamos claro que las competencias básicas son responsabilidad de todos. Cuando me acuerde les digo. Bien. Y en general, la estructura de un modelo pues tendrá los componentes que ustedes ya conocen. Entonces está toda la parte de ítems generales. Esto no es módulo, no es modelo, sino módulo. Era el error que le había comentado acá a los compañeros. Este es módulo. Entonces, ¿qué debe llevar un módulo que yo diseñe? Imagino que en la institución ya tienen uno estandarizado. Y entonces nos piden un listado de competencias que no solamente son las del dominio disciplinar, sino, como ya nos dimos cuenta, tiene que ver con las transversales y tiene que ver con las básicas. El perfil de entrada hace referencia a cuál es el diagnóstico que tú recibes, porque si no, no puedes demostrar el cambio. El docente que no sabe cómo demostrar el cambio, pues no está ejerciendo su labor, que es transformar a las personas. El perfil de salida tendrá que ver con qué esperas lograr luego de haber hecho tu diagnóstico. Los criterios de evaluación son claros para que los estudiantes al final sepan de qué manera y si es coherente la competencia con el perfil de entrada y el perfil de salida que se espera. Y esto pues ya es institucional. Y bien, esto ya es la distribución tentativa de las mallas curriculares. Y entonces habitualmente nos piden que de las competencias básicas pues haya más o menos un 40%, de las específicas un 50% y de las transferibles pues que se trabaje el 10%, ahí me equivoqué, el 10%, para que nos dé el 100% en todos los semestres, que habitualmente son 10 cuando son programas de pregrado. ¿Cómo se llaman los métodos o las formas de hacer didáctica para cada uno de estos autores? Entonces, en general, pues ya sabemos que Freire nos plantea pues la resolución de problemas, Fastboard de igual manera, el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, y el razonamiento y la acción pedagógica de Schulman, que es un poquito posterior y que tiene como base todo el desarrollo de competencias comunicativas. Sería muy interesante que en otra oportunidad puedan desarrollar una revisión de este último de los métodos, que está dando muy buenos resultados en otras latitudes. Y llegamos a la unidad de enseñanza-aprendizaje. Entonces ya tenemos acá definido todos los aspectos que vamos a tener en cuenta para llevar a cabo la unidad de enseñanza-aprendizaje. Cuando yo empecé a estudiar en la universidad, ningún maestro que yo conociera hacía algo así, porque ellos sabían su dominio disciplinar y su compromiso con nosotros era que aprendiéramos lo que ellos sabían que había que aprender y que lo hiciéramos bien. Y muchos de mis maestros, cuando les enseño lo que de pronto se trabaja en los doctorados y en las maestrías, pues no tienen ganas de hacer ni horas extra ni ayudar con nada, porque consideran que es abrumador la cantidad de requisitos que tendría que aportar para tener la oportunidad de actuar en nuestros escenarios. Y pues me cuestionaba alrededor de ello, porque si los tiempos son tan limitados, aquí hay profesores catedráticos, hay profesores de medio tiempo y hay de tiempo completo, de planta y ocasionales. ¿Y en qué le aporta un profesor de ocasional o de medio tiempo de planta tener toda esta cantidad de discurso organizado y bueno? Y saber también que de eso que está escrito, tal vez de pronto el 20% se lleva a cabo en el aula, pues es también un poco preocupante. Entonces, esa es una discusión que alrededor del saber y las prácticas docentes podemos abordar y sería un rico material de investigación
porque cada vez es más difícil ser docente y cada vez es más complicado competir en este escenario tan difícil. Entonces tenemos acá pues la definición de capacidades, acá están cuáles serían competencias básicas, específicas y transversales, horas de trabajo, listas de contenidos, programaciones, métodos de evaluación, cómo se construye el ambiente educativo y entonces siempre la pregunta alrededor de las tecnologías de la información y las comunicaciones y cómo es su rol dentro del currículo. Algunos profes ven a las tecnologías como una amenaza, depende. Si haces bien la gestión antes de, te ahorra mucho trabajo. Si haces la gestión durante, es un monstruo que se crece y te come, porque no hay tiempo para hacer todo a la vez. No sé si acá el sistema sea entregar previamente los contenidos, los módulos y diseñar y que todo esté montado en la plataforma y no al final, sino un semestre antes. Si es así, los felicito, pero si no, es muy desgastante, porque entonces el ejercicio se convierte en un repositorio de información, apagador de incendios, chat a horas que no convienen, y una serie de dificultades que los profesores hoy tenemos y que, bueno, eso también es materia de bastantes estudios hoy en día. Instrumentos de evaluación. Este ejercicio me pareció bonito. A veces tenemos solamente una manera de hacer las evaluaciones. Si hacemos la planeación del currículo y sabemos cuál es la competencia que se está desarrollando, pues simplemente ha de ser de acuerdo con la intencionalidad pedagógica, la elección de este instrumento de evaluación. Y si la pretensión tiene que ver con el desarrollo de competencias comunicativas, pues los portafolios dan cuenta de un proceso que me parece muy interesante, que no desgasta tanto al profesor porque es un asunto de trabajo final. Los informes, críticas y artículos hacen referencia al desarrollo de los seminarios. Las revisiones bibliográficas básicas son las que ustedes incluyen y que de ellas pueden dar muy buen uso si organizan el tiempo. Ensayo, pues no, empezando porque muchos profes no hacemos bien los ensayos y es muy difícil evaluar lo que no sabemos hacer bien. Ejemplos del trabajo fue una de las estrategias que me parece más valiosas que podemos llevar a los estudiantes y es mostrar el detrás de cámaras de todo el ejercicio que tenemos que presentar como docentes. Entonces ellos a veces piensan o de pronto no piensan siquiera en todo el trabajo que tiene llegar a clase con los contenidos listos. Y que las metodologías, los propósitos, las evaluaciones, los procesos, los procedimientos sean acordes y de verdad lleven al desarrollo de una competencia. Hacerlos partícipes de esto, que es los ejemplos de trabajo, es decirle, mira, estaba pensando en ti, qué rico que te digan estaba pensando en ti, cómo puedo comunicar, cómo puedo compartir contigo la construcción de un conocimiento alrededor de un problema, porque ya saben que no trabajamos tanto contenido, sino resolución de problemas en general. Las evaluaciones del desempeño, que son tradicionales, los exámenes, estos ya son bastante, en general, como diríamos, usuales. Y los proyectos especiales. ¿A dónde van los proyectos especiales? A los ensayos de cómo hacemos innovación. La innovación es una responsabilidad de todos. Y si la universidad no hace innovación, ¿quién la va a hacer? Y entonces algunos dirán, bueno, ¿y quién paga la innovación? Porque la innovación es costosa. Pues hay estrategias, podemos hacer semilleros de ideas. Se llaman think tanks y en Estados Unidos y en Europa son muy populares y no necesitan que existan las universidades detrás de ellos, sino grupos de pares que sean interesados en un dominio disciplinar que generen soluciones a problemas de educación. Los que quieran buscar ese concepto es muy interesante y puede ofrecer soluciones reales en muy poco tiempo para problemáticas que efectivamente aquejan a las universidades. Volvemos a cuáles son las competencias que nos piden, ya está la fase quinta, entonces volvemos a lo mismo.
si está en un enfoque la universidad de compromiso institucional, pues estas serán las competencias que van a ser medidas en el trabajo docente. Estos serán los intereses que nuestros jefes plantearán en la evaluación institucional. Pero si nuestra universidad, como es esta, está planteando la posibilidad de transformar el contexto, de transformar la vida de una sociedad, pues estas serán las competencias que estarán requiriendo. De acuerdo con ANECA, tenemos 3 tipos de competencias docentes, esto es más reciente, que son las instrumentales. Yo no había pensado en esas. Nosotros necesitamos competencias instrumentales o si no, no podríamos llevar a cabo el trabajo. Y entre ellas, mira que resolución de problemas y toma de decisiones es una de las menos desarrolladas. Está la comunicación en una lengua extranjera que también está bastante rezagada en los docentes de formación universitaria. La capacidad de análisis y de síntesis que da cuenta de la baja cantidad de publicaciones que tenemos los docentes, especialmente en América Latina, y la gestión de la información. Entonces yo digo que voy a hacer una cosa cuando comienza el seminario y cuando termino no sé qué fue lo que hice, pero los estudiantes se fueron contentos y pasaron los exámenes. Pero la gestión de la información nos otorgaría datos reales en tiempo muy corto sobre qué está pasando con mi práctica y cómo puedo superar las dificultades y potencializar mis fortalezas. Las personales, mira estas tan interesantes. ¿Cuáles son las competencias docentes que tienen que ver con la persona en las relaciones intra e interpersonales? ¿Será que todos estamos trabajando en esto? Y las sistémicas. Las sistémicas van a responder, como decíamos en la primera diapositiva, al contexto globalizado, al contexto tan complejo de relaciones económicas, políticas, sociales, académicas, culturales. Entonces date cuenta, por ejemplo, iniciativa y espíritu emprendedor. Yo en matemáticas estoy trabajando cálculo 1, ¿en qué voy a ponerme yo a hacer espíritu emprendedor? Hay que hacerlo, hay que buscarlo cómo. Liderazgo, gestión por procesos con indicadores de calidad, y entonces habría que hacer otra definición sobre qué es la calidad. Aquí han hecho varias disertaciones muy interesantes. Aprendizaje a lo largo de toda la vida y autonomía en el aprendizaje. Sería muy bonito que los profes dejáramos de ser los Google chiquitos y empezáramos a darle la oportunidad a nuestros estudiantes para que a partir de toda la información disponible seamos realmente constructores de conocimiento para transformar las realidades que nos están agobiando, porque realmente hoy estamos ante situaciones de emergencia, situaciones críticas que si no reaccionamos de manera pronto, de manera inmediata, el problema no va a ser un problema académico, sino va a ser otro tipo de problemas que afectan no solamente a los ámbitos académicos, sino también a las futuras generaciones y a la posibilidad de la vida en la Tierra en general. Por hoy, creo que hemos hecho una densa síntesis. Quise compartir con ustedes este rastreo en la medida en que si nosotros manejamos nuestro dominio disciplinar, la autoridad como profesionales de la educación será brillante y podremos hacer nuestro papel, que en general se constituye en el liderazgo y en la capacidad para generar transformaciones en las comunidades. Cada generación que pasa por manos nuestras va a incidir sobre cantidad de poblaciones, sobre cantidad de problemas en distintos escenarios. ¿A cuántos de nosotros nos pueden recordar comprometidos con un mundo mejor? Sería como la pregunta. Entonces, el reto en la universidad, esto es pues lo que debe saber y saber hacer los profes, de acuerdo con Maldonado. Entonces, aquí se sintetiza todas esas competencias que estuvimos mirando a lo largo de la exposición, pero el reto para ustedes en su institución tiene que ver con los objetivos de calidad. Y es, bueno, ¿tenemos toda esa batería para enfrentar la calidad como la ve la Universidad del Minuto de Dios? ¿Será que sí podemos
impactar a las comunidades, que es uno de los propósitos de una educación más comprometida? ¿Será que con el ejercicio que estamos llevando a cabo en las aulas podemos llegar a que los grupos de investigación se reconozcan y aporten en tanto los procesos de acreditación de alta calidad como en los de reacreditación y en general los que tienen que ver con la evaluación? ¿Será que a través de la planeación curricular que estoy haciendo puedo mejorar los procesos? Es decir, el seguimiento que le estoy haciendo a mis estudiantes a través de la práctica me permite hacer feedback y generar cambios en los procesos de manera pues pertinente, porque si lo voy a hacer en 3 años ya esa gente ha cambiado muchísimo, esas personas ya son otras y los problemas son diferentes. ¿Será que yo como parte del personal docente de la institución tengo las competencias que me están pidiendo? ¿Cómo las puedo evidenciar? ¿Cómo las puedo medir? Y en general, ¿cómo ayudo a mantener la infraestructura y los sistemas de información? ¿Cómo los uso bien? ¿Cómo le busco nuevas maneras de aportar a mi universidad? Esta parte me pareció súper bonita y por eso la dejé aquí aparte, porque en el consumismo, en la facilidad de la comunicación visual, ya poco nos preocupamos porque los contenidos que nosotros mediemos sean de calidad. Y entonces es importante que sean agradables visualmente, pero ¿qué tanta calidad tiene el desarrollo de los contenidos que estamos presentando? Entonces sería una preguntita que siempre tiene que estar taladrando el cerebro de un profesor. Bueno, está bonita la clase, está dinámica, hice juegos, bueno, creo que aquí todos hacen juegos. Generan interacciones diferentes, pero ¿qué de ello realmente va a ser parte de la vida de un ciudadano competente, de un ciudadano que pueda asumir los retos del siglo XXI? Muchas gracias. Bueno, antes de retirar, ¿alguna pregunta o inquietud? ¿Quiénes desean realizar algún cuestionamiento? De este lado tenemos 2 preguntas. Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique González. Pues me parece muy interesante lo que acaba de hablar la doctora. Sin embargo, me parece que la docencia no va para vivir, se lo digo en serio. Entonces uno tiene que desarrollarse como profesional, tener 4 o 5 trabajos más y fuera de eso ser docente. Entonces revisor fiscal, contador, en mi caso soy contador, para lograr un salario que valga la pena. Y entonces cuando voy a la docencia me dicen tengo que tener todo esto. Y además el alumno, sinceramente, estamos dejando la carga en el docente. Pero es que el alumno está perdiendo en muchos casos, se lo digo con conocimiento de causa, observo alumnos que lo que necesitan es una tarjeta profesional para poder desempeñarse en un trabajo. Y hay profesores también que por la carga, realmente uno les pregunta a los alumnos, no es que a mí me calificaron un trabajo, profe, y usted mire, pone 3 trabajos y fuera de eso hace juegos y fuera de eso hace... Entonces digamos que en la parte de investigación creo que también hace falta revisar el contexto colombiano en muchas situaciones, porque es que yo con el carnero pago mi comida y me da vergüenza decirlo, pero es así. O sea, si me cobran el parqueadero son 200.000, si me como algo aquí ya son otros 200, son 400, me gano 1.000.000. A ver, ¿con qué vivo? ¿Con qué hago todas estas bellezas que ustedes dicen? ¿Con qué ganas? Porque hay una cosa que es motivación. Y hay algo que en las empresas tiene que haber, motivación. Para que haya innovación, algo importante es la motivación. O sea, a mí me motivan con dinero. Eso no es... O sea, no es porque la gracia de Dios llegue y porque, ay, voy a hacer que el mundo sea mejor. Yo necesito que mi familia también coma, que mi familia vaya al exterior.
pero solo con ganas no lo voy a hacer. Muchas gracias, doctora. Bueno, profesor González, un gusto y muchas gracias por participar. No crean, es lo que pensamos todos. Más quienes estamos comprometidos con la educación de calidad. De hecho, la mayor parte de los profesionales en educación, y hay estadísticas que lo demuestran así, se endeudan para poder lograr obtener sus títulos, tanto de maestría como de doctorado, y se demoran más o menos 15 años en pagar esos préstamos. La remuneración que obtienen a cambio de esos esfuerzos ingentes, pues no son proporcionales a esa situación. Sin embargo, nosotros también tenemos responsabilidad, y mucho. Fundamentalmente, si somos los intelectuales del país, somos los llamados a hacer las propuestas en políticas educativas. ¿Cuántos de nosotros hacemos parte de espacios de poder que tomen decisiones en educación? Y lastimosamente, cuando me acerco a la Secretaría de Educación o al Ministerio de Educación Nacional, mis compañeros, amigos, que los estimo mucho y los quiero, pero pues a la hora de discutir de este tipo de cosas que hacen parte de nuestro dominio disciplinar, no tienen la menor idea. Son economistas, ingenieros, estudiaron en universidades muy interesantes, pero todo menos educación. Si acaso tienen especializaciones u homologaciones, o conozco una doctora honoris causa o más. Y es como, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? No tengo dinero para mantener mi statu quo como profesor, porque me están exigiendo en las acreditaciones, tengo que tener más títulos y tengo que generar unas dinámicas de calidad. Pero a la vez tengo compromisos económicos y debo endeudarme más para alcanzar esos objetivos, por lo tanto no me queda tiempo para hacer otro tipo de gestión. Es como la perversa dinámica que tenemos en este momento. No obstante, en los espacios de pares internacionales sí hay oportunidad, y entonces nos corresponde hacer redes y mirar de qué manera lo están superando otros países. Entonces no hay asuntos ortodoxos, conocen la experiencia de Chile, es una experiencia muy interesante en términos de, bueno, cómo hacemos más equitativa la educación, cómo hacemos que los presupuestos vayan más hacia los docentes, pero es porque los mismos docentes están en los espacios de poder. Mientras no seamos ciudadanos en todo el sentido de la palabra, es muy difícil que las condiciones de bienestar mejoren. Y lo segundo que usted dijo, que me parece algo supremamente relevante, es alrededor de los estudiantes. Los estudiantes tienen muy poca fe en los espacios académicos. Se hace trabajo en motivación, y excepto de ciertas universidades que tienen unos perfiles bastante específicos, la principal de las preocupaciones de docentes y directivos está alrededor de la motivación de los estudiantes, especialmente en los países latinoamericanos. Y entonces el papel de la educación, precisamente porque lo ejercemos personas que no estamos legitimadas como agentes de cambio social, que no tenemos relevancia en términos de poder, de decisión, pues hace que los estudiantes se vean bastante distantes de ese logro a través de la educación. Y hay otros medios, como, bueno, ustedes ya conocen varios caminos por los cuales nuestros estudiantes se inclinan, porque no somos extranjeros y todos estamos en los mismos escenarios. Pero precisamente ese también es nuestro reto. ¿Cómo seguimos soñando? ¿Cómo transformar a partir de, bueno, si bien es cierto que el pregrado en Colombia no ofrece sino unas posibilidades muy mezquinas, por no decir más, cómo esas posibilidades pequeñas se amplían cuando yo puedo manejar una segunda lengua, cuando tengo competencias en innovación, cuando logro encontrar cuáles son mis aptitudes y mis habilidades a través del conocimiento de los estilos de conocimiento, de pensamiento, habilidades de pensamiento crítico, bueno, preferencias, sistemas de todo lo que se conoce hoy en ciencia cognitiva, y los utilizo para ser alguien que haga lo que yo quiero hacer mejor que los demás. Es un asunto que sí da resultado.
hay experiencias que lo han demostrado así, pero que exigen mucho compromiso de parte de los docentes. Y el hecho de sentirse como estudiante reconocido, solo con reconocerlos, para ellos hay cierta motivación que les hace continuar, y la resiliencia pues tiene que estar liderada por los docentes. Lastimosamente es así. Bueno, y en cuanto a la docencia, no da para vivir, pero la pasa rico. Es gratificante. Es gratificante, es la mejor profesión. Gracias, mi nombre es Adolfo Fuentes, soy del programa de psicología y hay una pregunta muy concreta. Al comienzo usted hablaba de los paradigmas y los discursos, dado que pues toda la exposición me parece que eso es como un discurso, pero de alguna manera está planteando paradigmas, pues de todas maneras sería interesante que lo precisara cuál es la diferencia según usted. Y lo otro es, pues toda la charla lleva como a un poco lo que el profesor dice, deriva en una palabra que usted usa que es abrumador, pero todo deriva al final en la mayor cantidad de trabajo, que son los famosos formatos. Todo me parece que como que la gran conclusión que uno puede sacar de esta charla es que hay que hacer más formatos, si lo pongo así en esos términos instrumentales. Entonces es lo que yo, hablando con algunos amigos profesores, comentábamos, que como que la educación está tomada por los administrativos, por los burócratas, y entonces en ese sentido todo se vuelve como un discurso de buenas intenciones que termina afilando la burocracia que corta cabezas. Es lo que a mí, pocas palabras, lo puedo decir así. Muchas gracias, profesor Fuentes. Usted ha colocado el dedo en la llaga. ¿Cómo hacemos para que el trabajo sea como el estilo antiguo? Como el de mis profesores, que llegaban y se inspiraban, yo no sé dónde sacaban tanto que hablar. Pero pues yo no sé si a usted le tocó, profesor, pero a mí me dictaron clase con unas hojas que eran como de este color más o menos, y las habían tenido 40 años, 20 años antes, y seguían siendo las mismas en las clases. Y el mundo era muy grande en ese tiempo, y no conocíamos cómo era la educación en Europa y cómo es acá, y bueno, eso ha cambiado mucho. Y como ha cambiado mucho,